¿Qué tal? Bienvenido a Barra de Opinión. Hay 3.6 millones de niños en México que trabajan. Es una cifra importante. Algunos dicen que puede ser aterradora. ¿Pero qué estamos haciendo para evitar que nuestros niños y niñas terminen dentro del mercado laboral? Bienvenidas, gracias por estar con nosotros. Dos expertas, Nayeli Ramírez, que es presidenta de la Red por los Derechos de la Infancia. Gracias por estar aquí. Ella representa una asociación civil que es importante para México porque da mucha información al respecto. Y también está con nosotros Alison Sutton. Ella es oficial de protección de UNICEF México. Bienvenida, Alice. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos de este trabajo, Nayeli, infantil que hemos mitificado? Los niños en México tienen que trabajar porque somos pobres. Sí, de entrada tenemos que romper con esa lógica que naturaliza algo que no es natural. Los niños por derecho tienen derecho a educación, derecho a desarrollarse y el trabajo impide y viola estos derechos. Tenemos que de entrada como sociedad poner el punto no alrededor de esta lógica de que trabajan porque si no trabajan, ¿quién más va a aportar a la familia? Sino en la lógica de demandar que exactamente los adultos estén mejor pagados y con trabajos exactamente para que puedan proveer y proteger a estos niños. Ahora, Alice, la ley en México, ustedes como UNICEF, hay quienes dicen que en nuestro país la ley es muy permisiva, pero también hemos visto que hay avances en el terreno legislativo. ¿Cómo se ve desde la UNICEF? Bueno, en la legislación de México es ilegal cualquier tipo de trabajo de niños abajo de los 14 años. La cuestión es más la cuestión de la permisividad de este trabajo. ¿Y por qué es este? Porque hay una falta de entendimiento, una falta de conocimiento, las personas no saben que es ilegal, entonces no hay una cierta participación de que en otros países, por ejemplo, si se ve un niño trabajando, las personas ya saben con quién hablar, llamar para hacer una canalización social. Y también pienso que es importante que se entienda que el trabajo infantil no es una mera infracción de ley, es una violación de los derechos exactamente que obstaculiza el derecho a la educación, salud, el desarrollarse plenamente. O sea, hablamos de derechos humanos, en este caso los derechos de la infancia. O sea, va más allá de una penalidad, va más allá de la construcción de un Estado de Derecho, entonces. Sí. Qué importante. Nayeli, y en esta desmitificación del trabajo, ¿qué hacemos cuando nos dicen es que el trabajo prepara a los niños para el futuro? Yo entendía que era el juego, pero entonces ya no les damos a los niños con qué jugar, sino elementos para que salgan a ganarse la vida. Sí, lo primero que tenemos que entender es que trabajo en niños y niñas menores de 14 años no es trabajo, es explotación laboral. Y entonces no podemos hablar de una cuestión formativa cuando estás hablando de que esos niños están siendo explotados laboralmente, ¿no? Y tampoco podemos hablar en ese sentido también en el rubro que tenemos muy descuidado de los 14 a los 17 años, en donde tendríamos en México que tener un listado de trabajos peligrosos que todavía no cumple el Estado mexicano de hacer este listado y esta ruta, y que tendría que cumplir por dos razones. Uno, porque ha firmado el convenio 182 de la OIT que así lo demanda, pero también porque exactamente estamos sobre lo que se llama la ruta contra la explotación laboral a nivel mundial y que hemos signado que vamos a terminar con esto en el 2016, ¿no? Creo que nos queda todavía ya muy poco tiempo para hacerlo y lo primero que tenemos que ver es que es muy diferente el poder dar habilidades para la vida a nuestros hijos también desde la casa, donde se vea igual que hay que colaborar en las labores domésticas, colaborar, pero no cuidar a los hijos chiquitos cuando tengo 9 años, mi mamá está en el trabajo. Porque es diferente, es un trabajo. Claro, es diferente decir, a ver, todo en esta vida vale, que es un sistema de crear habilidades para la vida, en donde el trabajo debe ser dignificado, naturalmente como eso, ¿no? Y la cooperación igual, a este tipo en donde además hay explotación, donde no están pagados, o sea, los niños verdaderamente viven desde pequeños, más bien una explotación que van a continuar durante toda su vida, ¿no? Bien, hay una relación, Alice, con la pobreza y el trabajo infantil. Sí, la pobreza el trabajo infantil es una manifestación de la pobreza. Los niños no trabajan porque quieren, contribuyen a la familia por cuestión de sobrevivencia.
Y también el trabajo infantil perpetúa la pobreza, porque los niños están retirados de la escuela para apoyar a la familia, no pueden completar sus estudios y se sabe muy bien de que más años de estudio, más oportunidades para calidad de vida en el futuro. Y tiene un impacto también en la economía. Entonces, que con el trabajo infantil se está socavando todo el futuro de un fuerza de trabajo calificado en el mundo. ¿Qué podemos hacer? Esa sería la pregunta. Estamos diagnosticando la problemática, Nayeli, pero ¿qué podemos hacer como sociedad para revertir este círculo de pobreza? De entrada, lo primero que tú planteabas, debemos desmitificar, debemos no naturalizar. O sea, de repente, por ejemplo, en las ciudades, vamos por los cruceros y ya no volteamos. Estamos en el supermercado y no vemos y no volteamos. Y creo que de entrada es como sociedad empezar exactamente a desmistificar que eso es natural, ¿no? Y que qué van a hacer si no hacen eso, ¿no? Porque, por darte un ejemplo digamos, dándote un dato, los niños jornaleros agrícolas migrantes que trabajan tienen un promedio escolar de 3 años por sobre el 8 del promedio nacional. O sea, estás hablando de de que no vamos a salir, ellos no salen en su futuro, pero tampoco nosotros como país, ¿no? Entonces, de entrada como sociedad eso, y presionar y naturalmente hacer incidencia porque el país cumpla con los acuerdos internacionales que ha firmado en términos de las peores formas de explotación, de desarrollar legislación y políticas públicas para no permitir esto, ¿no? Alice, tenemos unos segundos. ¿Qué hacer? Bueno, es perfectamente posible reducir el trabajo infantil. Otros países han hecho a través de acciones integradas. Es un problema multifacetado, entonces necesito muchas diferentes acciones en conjunto. La cuestión de la información, la desmistificación, el acceso a la educación, por ejemplo, con los jornaleros agrícolas tiene un mito que los niños de jornaleros no pueden hacer en la escuela. Pero nosotros estamos viendo en Sinaloa más de 7,000 niños de migrantes participando en la escuela regular. Entonces hay maneras de cambiar la visión y ir a frente también en la cuestión de la inspección del trabajo. Hay muchos elementos, pero juntamente es posible crear una política integrada y otros países han bajado mucho, entonces es la vez de México. Pues gracias, Nayeli Ramírez, gracias a la Red por los Derechos de la Infancia y también gracias a UNICEF México. Hay mucho que hacer. Gracias.